Hola, ¿cómo están? Desde nuestro taller Hablemos de Magia, mi nombre es Sandra, venimos a compartir hoy. Les cuento, mi voz no da para más, me atacó una gripe que me dio una paliza tremenda, perdí en esta, pero no podía faltar nuestro video, así que lo vengo a compartir con todos ustedes porque son divinas estas canastas. Igual hay que seguir trabajando, en cuanto uno se siente bien hay que salir de la cama, que les digo que me dejaron como pato rengo, sin voz y así toda turuleca. Pero bueno, acá estamos, recuperándonos para compartir esta belleza. No les pueden faltar porque son divinas. Ustedes van a elegir el material con que las quieran tejer, estas cestas que son para muchísimas ideas, dan para un montón. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a trabajar y nos tejemos estas bellezas? Bueno, amigos, acá está más cerca. Espero que mi voz me lo permita hacerme entender un poco después de esta gripe. Acá les quiero mostrar bien de cerca. A ver, lo voy a desenganchar para que vean lo simple que es, pero la hermosa que es esta cesta, ¿ven? Ustedes van a elegir si quieren hacerle 1, 2, 3 canastitos. El tamaño puede ser más grande, puede ser para plantitas, no solo para la cocina, para poner verdura. Quieren poner lanitas, quieren poner juguetes, le quieren poner un almohadoncito. He visto para los gatos, le hacen un poco más reforzado estos tirantes. Y los gatitos enamorados de su cesta. Bueno, ideas un montón, como siempre surgen muchas ideas para utilizar estas bellezas. Las borlas las hemos hecho ya acá en el canal, así que obviamente los invito a que entren por aquí. En la pantallita les va a aparecer el cartelito, la desplegable, para que ustedes puedan entrar directamente a ver estas borlas que son imperdibles porque van para todo. Y como son tan vistosas, me gustó agregarle una borla. Ustedes pueden colocarla o no. O le pueden colocar una borla común también si quieren, de las que siempre también hacemos. Bueno, espero que les guste y ya les empiezo a mostrar los materiales y hablamos de medidas. Acá tengo, por ejemplo, un aro de mimbre. Eran dos, acá utilicé uno, me quedó porque uno siempre va comprando y teniendo cosas en el taller. Esto en realidad eran para unas manijas de un bolso, pero bueno, me encantó para hacer esto. Y también ustedes podrían hacerlo con alguna ramita, no sé, podría ser de sauce, o si no, compran un arito de mimbre. Pero hasta lo pueden hacer con... Hay una cinta de metal que se utiliza para colocar visillos y las venden en la ferretería por metro, que es blanca, está forrada en blanco. Y por dentro es de un metal muy flexible. Con eso también pueden formar un arito al tamaño que ustedes quieren, lo encintan y luego va tejido, así que no se va a escapar a ningún lado. Es otra de las ideas para poder hacer. Yo tengo de esa, pero no la encontré, porque se las quería compartir. Esa cinta que es para visillos, para poner en las ventanas las cortinitas, es súper práctica y puede servir. Bueno, y después tenemos estos aros que también se compran en las laneras o en las mercerías. Se usan mucho para hacer mandalas o atrapasueños, que nosotros también lo hemos utilizado para hacer la pantalla, que también los invito. Entren al canal y busquen esa pantalla que es fantástica. Utilizamos este tipo de aros que son bastante resistentes, ¿sí? Porque recuerden, si vamos a hacer una canasta para poner fruta, verdura, tiene que tener cuerpo, no puede ser un alambre blandito. Entonces, estas están perfectas y estas son las que yo voy a hacer ahora mi canasta. Les voy a contar la medida igual de esta, aunque no la vaya a usar ahora, es la que utilicé aquí. Y el más chiquito es como esta medida, pero también era un arito de mimbre que tenía por ahí guardado. Entonces, ya los tenía, los utilicé. Esta que hice, la primer canasta, mide 24 centímetros. Que es la que utilicé aquí. Y la más pequeña, que es la misma medida de esta otra canasta, mide 15 centímetros de diámetro, que es la que voy a usar ahora. Y la más grandecita, ustedes van a elegir, ustedes pueden hacerla más grande, pueden hacerla de 3,
pueden hacerlo de 4. Esta mide 20. Entonces, lo gracioso, lo bonito o vistoso es que vayamos haciendo de distintos tamaños. Si quisieran hacer una más, pueden usar una de 25 para hacer una tercera, por ejemplo. Entonces, tienen un canastito más pequeño aquí, el que le sigue, y otro un poquito más grande. Si es para poner las mascotas, también lo pueden hacer hasta de 30. Y sí tienen que hacer los tirantes más reforzados, porque para un gatito necesitamos un poquito más que sea un poquito más fuerte, digamos. Bueno, esto por un lado. No hace falta forrarlo porque ahora lo vamos a tejer. Luego aunque si ustedes quieren, lo forran, si quieren forrarlo. Yo tiro ideas, nada más. Ustedes de aquí, esto lo voy a emparejar, porque este es el material que voy a usar. Es hilo común, hilo de algodón del rústico. Puede llegar a ser macramé si quieren, puede ser más grueso, pero como yo tengo este finito, voy a tejer doble hebra del amarillo clarito en este caso, y este que es un matizado muy lindo, también doble hebra. Entonces aquí tengo 4 hebritas, que el grosor se aproxima a unos 2 milímetros, 3 milímetros quizás. Si ustedes tienen el hilo más grueso también puede ir bárbaro. Esto por un lado. Miren, acá tengo más colores. Todo va a depender cómo lo quieren, qué color le quieren agregar. Si es para la cocina, puede ser en color natural. Bueno, yo a este lo hice con el matizado y este color chocolate. Pero también pueden utilizar el hilo de yute, este que es el más finito, porque es el más blandito para tejer. Si la quieren hacer más rústica, tranquilamente lo pueden hacer con un hilo de yute. También si lo quieren hacer con lana, lo pueden hacer. Todo es cuestión de gustos y cómo ustedes, a quién le van a dedicar y cómo les gustaría tejerlo. Eso es a gusto. Yo les digo cómo lo hice o cómo empecé estas canastitas. Bueno, no voy a empezar por el más pequeño, voy a empezar por el más grande, porque las primeras hileras que voy a dar del más grande van a ser lo suficiente como para cubrir este aro. Luego tenemos que dar un par de vueltitas más para seguir creciendo hasta lograr el ancho que uno necesita. Entonces vamos a empezar con este tamaño y luego el otro se va a hacer mucho más simple. Mi aguja, les cuento. Acá tengo mi aguja de Sarah Kay, que es un amor. Ya se las mostré en otro video. Esta es una número 5 de aluminio. Puede ser 4, 4,5 y también va a depender según el material y el grosor que ustedes vayan a tejer. Me gustó tejerla con 5 para que me quede, más allá de que son 4 hebras finitas, yo lo que estaba buscando que me quede maleable, que me quede una canastita con un fondo blandito. No la quería muy estructurada, un tejido compacto. Espero que se me entienda porque estoy con la voz a la miseria, pero quería compartir. Bueno, tijera, obviamente. Una buena tijera también por si quieren hacer borlas. Después vamos a necesitar una buena tijera para cortar las hebras de la borla. Bueno, vamos a empezar. En definitiva, es como una carpeta redonda, lo más simple posible los puntos, salvo que quieran algún trabajo específico, con algún trabajo más elaborado en puntos, pero realmente es una canasta que la vamos a llenar de cosas. Entonces, tiene que ser algo simple, porque en sí la vista está en el trabajo terminado. El punto sí tiene que ser lo bastante cerrado como para que no se caiga todo lo que vamos a poner adentro. Pero puntos simples. Ideal para un principiante. Ideal. Bueno, vamos a hacer así. Dejo una hebra y vamos a hacer un anillo mágico nudo deslizado ahí. Una cadenita. Y voy a levantar 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Ahí. Entonces, voy a hacer una vareta, una cadena al aire, otra vareta, ahí,
Ven que esta aguja me permite que el punto quede bastante flojo, que en este caso es lo que estoy buscando. Una cadena al aire, otra vareta. Bueno, así de simple vamos a ir llenando este anillito con 12 varetas y entre una y otra una cadenita al aire, que va a ser el espacio para el aumento que estoy necesitando. Miren qué simple. Así, cadena al aire, vareta, hasta obtener 12 varetas. Me quedo tejiendo. Acá llegué a la última vareta y la última cadenita. Ahora voy a cerrar esta hilera con un punto deslizado. Cuento las 3 cadenas. Esta es la que me separa una de otra, así que desde aquí voy a cerrar. Cierro con un punto deslizado. Tiro un poquito porque ahora tenemos que cerrar este aro. Entonces, empezamos a ajustar, obviamente con cuidado de no cortar la hebra. Y luego, esto lo vamos a enhebrar y vamos a hacer un nudito. No quiero que esto se abra para nada. Hacemos un nudito con una aguja, enhebramos con estas agujas laneras, la tenía re lejos. Bueno, enhebramos, hacemos un nudito y escondemos la hebra. La voy a dejar por ahí porque luego lo voy a hacer. Entonces, esta sería la primera hilera, vamos por la segunda y van a ver qué fácil que es hacer esto. Voy a entrar aquí en este huequito con un punto deslizado, me muevo y quedo justo donde hicimos esa cadenita al aire. Entonces ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenitas porque le doy la altura de una vareta. Y dentro del mismo hueco vuelvo a tejer otra vareta. Ahí. 2. Una cadenita al aire. Voy soltando hebra. Y otra vez, en el huequito que sigue, vuelvo a tejer 2 varetas. De esto se trata esta segunda hilera. Miren qué simple. Por eso les decía, ideal para principiantes. Obviamente que todos lo podemos tejer, pero saben que me gusta explicar y hacer para los que recién se inician y se enamoren mucho más del crochet, porque siempre hay muchos trabajos para hacer. ¿Ven? Miren qué bonito y qué simple. Así hasta dar toda la vuelta. 2 varetas, una cadena. 2 varetas, una cadena. Completo toda la hilera. Llegué a las últimas 2, vuelvo a hacer la cadenita y cierro nuevamente con un punto deslizado. Ahí. Ahora, para la tercera hilera me voy a ir moviendo con puntitos deslizados hasta llegar nuevamente a ese arco de una cadena, aquí. También pueden cerrar esta última con una media vareta y quedan ubicados justo en el arco. Eso es opcional. Si a ustedes les gusta, lo pueden hacer. Bueno, ahora nuevamente levantamos 3 cadenitas. Tengo mi altura de vareta y voy a llenar este huequito con 3. Contando mis dedos, como siempre. Nunca me hacen caso. No me voy a reír porque me va a agarrar un ataque de tos y no voy a parar. Pero bueno, es así. Miren, 3 varetitas, cadena al aire. Voy al lado, 3 varetas, así hasta dar toda la vuelta. No me van a decir que no es simple. Si ustedes quieren elegir algún tipo de carpeta que sea simple, o sea, todo de varetas o algún calado pero muy chiquito, pueden elegir otro modelo. Yo estuve buscando algo que sea simple, pero también que pueda contener las cosas que vaya a poner dentro del cesto, no muy calado, a eso me refiero. Pero si quieren hacer otro tipo de carpetita para cubrir este aro, va perfecto también. Bueno, me voy a quedar tejiendo todo alrededor las 3 varetas y la cadena de separación. Acá ya cerré, obviamente con un puntito deslizado. Y si no, yo les comentaba, miren, lo voy a destejer y destejo la cadenita. Si ustedes no quieren luego caminar con punto deslizado hasta llegar al hueco, acá simplemente toman una lazadita y tejen una media vareta, bien cortita. Entonces ya estamos ubicados en el hueco. Y si no,
cierran con un punto deslizado y se van moviendo con puntos deslizados hasta llegar al próximo hueco. De las dos maneras va perfecto. Bueno, acá me voy a detener un poquito porque, miren, si yo tendría que forrar solo esta medida, yo ya con esto es suficiente. Aunque se ve que todavía le falta un poquito, cuando terminamos de hacer, sea esta o la medida que sea, la última hilera es una hilera de puntos bajos. Entonces, acá falta muy poquito, pero si yo le hiciera la última hilera con puntos bajos, llego justo al diámetro de mi aro. Pero esto se los explico para forrar esta primera. Acá, por ejemplo, yo haría toda la hilera con punto bajo y luego empezamos a sujetarla al aro. Pero esta explicación la voy a dejar para hacerla con la más grande. Y luego hacemos otro igual con esta medida para el arito. O sea que tendría que hacer uno de 3 hileras y suficiente con una vuelta de punto bajo. Para el más pequeño, que luego se los voy a mostrar. Pero, he explicado cómo llegar hasta el más pequeño, vamos a continuar para rellenar el que sea más grande. Y ahora, ¿qué vamos a repetir? Vamos a repetir estas hileras con 2 varetas y con 3 varetas hasta llegar al diámetro que nos esté haciendo falta. Acá vamos a hacer así. Estoy ubicada en el hueco, entonces voy a levantar las 3 cadenitas y voy a tejer esta hilera con 2 varetas. Acá hicimos con 2, acá hicimos con 3. Acá vamos a hacer con 2, la próxima va a ser con 3. Pero miren cómo vamos a tomar estas de 2 varetas. Hago las 2, cadenita, y en el medio de estas 3, acá voy a sujetar el próximo grupito de 2 varetas. Ahí y ahí. Entonces le doy el aumento suficiente como para que este círculo comience a crecer, pero la hilera se va a tejer con 2 varetas. La próxima en el medio de las 3. Ahí. Súper fácil. Ahí. ¿Eh? Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá terminé y miren, acá me estoy acercando bastante al tamaño final. ¿Qué puede pasar aquí? Porque con el otro que yo hice, ¿ven? Yo le agregué una hilera más de 3 varetas, un grupito de 3 varetas. Este es más pequeño. Entonces, pueden pasar 2 cosas. Puedo dar toda una vuelta de punto bajo y va a quedar, no va a volcarse tanto la canasta, va a quedar como más tensa. Puedo darle 2 hileras de punto bajo, entonces ahí llegaría perfecto. Pero también puedo darle la última hilera con 3 varetas que correspondería para esta, tejer las 3 varetas, y la canasta va a tender a bajarse mucho más en la base. Eso lo pueden elegir ustedes, porque todo va a depender del tamaño del aro. Acá, por ejemplo, como este que yo hice, que es igual a la que tengo terminada, con una hilera más, con 3 varetas y luego la hilera de punto bajo, fue perfecto. Este aro, como es más pequeño, entonces, si yo le hago una hilera más con varetas, lo que voy a lograr, porque luego tengo que hacer la hilera de puntos bajos, lo que voy a lograr es que cuelgue mucho más hacia abajo. Entonces, ¿qué decidí hacer? 2 hileras de puntos bajos. Miren, les voy a mostrar. Primero les voy a mostrar cómo tendrían que continuar ustedes si el aro es más grande. Simplemente van a hacer las 3 cadenitas y el grupo de 3 varetas. Si su aro es más grande, tienen que continuar así para seguir con el diseño de esta carpetita. La cadena al aire, salto al huequito que sigue y otra vez hago el grupo de 3 varetas.
Entonces, esto es lo que tenemos que repetir. Y si el aro es más grande aún, entonces tienen que volver a repetir el grupo este de 2. Aquí, el que seguiría serían 2 acá y 2 en el medio, ¿recuerdan? Porque estas son las hileras que vamos a ir repitiendo hasta obtener el tamaño que uno desea. O del aro que tengamos en casa, o el que vayamos a fabricar, porque lo podemos hacer también. Sí, tienen que tener en cuenta que sea resistente por el peso que le vayan a agregar. Bueno, hasta ahí voy a tejer y les quiero mostrar cómo quedaría. ¿Ven? Yo puedo dejar estas 3 varetas ahí y terminar toda la hilera. Me va a quedar un poquito más grande y lo que voy a lograr es que tenga más profundidad la canasta. O puedo hacer 2 hileras con puntos bajos y terminar de llegar al borde de la canastita. Bueno, ahora yo voy a destejer esto y voy a hacer en principio una hilera sola de puntos bajos. Y si veo que todavía me falta, le agrego una hilera más. Vieron que les dije, le voy a dar 2 vueltas de punto bajo, porque lo que tengo que lograr es llegar al borde del aro. Ahí. Entonces, yo voy a ir tejiendo sin aumento, simplemente en donde están las varetas, dejo el punto bajo y donde está la cadenita también. Así me quedo a tejer esta hilera que es súper fácil y mido hasta donde llega en mi aro. Y ahí decido si le doy una más o no. Bueno, miren cómo quedó. Ya con una vueltita sola llegué justo al borde. Les vuelvo a comentar, si ustedes quieren que tenga más profundidad la canastita, le pueden dar otra vueltita más. Yo no sabía, le iba a dar 2, pero hasta ahí me parece que va perfecto. Luego con el mismo peso esto se va a ir bajando. Entonces, esto mismo tienen que hacer cuando logren el diámetro de este aro, con uno más pequeño. Acá recuerden que en esta agregamos 2 y entre medio de estas 3 se agrega el aumento. En la próxima hilera, si el aro es más grande, iban 3. Y en la que sigue, si el aro es más grande aún, se vuelve a repetir esta hilera de 2, que la vamos a tomar ahí. Cuando llegan al final, le dan la vueltita con punto bajo y vamos a comenzar a unir. Por eso les digo que este mismo trabajo lo hacemos con la más pequeña. Le damos toda la vuelta con punto bajo y comenzamos a unir también con punto bajo. Entonces me voy a quedar haciendo esta, les muestro, pero luego voy a hacer la más pequeña. Entonces vamos a colocar la hebra por encima del aro, apoyo el tejido y simplemente vamos a unir con punto bajo ahí, abrazando el aro y el tejido. Paso por el punto que sigue, tomo la hebra que viene por arriba, por encima del aro, y así puedo ir abrazando el arito y tejiendo punto bajo. Como esto queda bien pegadito uno al lado del otro, yo no lo forré. Pero si ustedes creen que es necesario forrarlo, le pueden pasar una cintita, con el mismo hilo lo pueden forrar, con cinta de papel también pueden hacerlo. Bueno, eso va a ser a gusto y como ustedes se sientan cómodos con el trabajo final. Acá como queda bastante cubierto, no me preocupé en forrarlo y no queda nada mal, queda bien. Es un trabajo rústico. Ahí. ¿Ven cómo va quedando? Va bien forradito ahí con el punto bajo y lo vamos sujetando. Así hasta dar toda la vuelta y recuerden que el otro lo hacemos igual. Con menos vuelta, pero el final es el mismo. Me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo quedó. Esta quedó bastante plana. Esto es lo que les decía. Si ustedes se pasan de largo un poquito más, entonces va a tener más profundidad. Pero bueno, esta todavía yo no la humedecí. Yo humedezco mis trabajos siempre cuando los termino. Entonces toman una mejor forma. ¿Qué vamos a hacer luego?
las borlas. Estas son pequeñas borlas que les recordé al principio que las tenemos hechas en el canal. Yo solo usé estos dos colores, el matizado y el amarillito, para hacer estas. Y lo mismo tenemos que hacer con las dos. ¿Ven? Esta ya tiene su borla también. Y ahora lo que voy a hacer es coserla. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por el centro con una aguja, una hebra que va a quedar trabada cuando atamos la borla. Ustedes cuando vean cómo hacemos la borla, les muestro cómo hacer un nudito y pasar. Y si no, hacen un nudo, pasan por dentro de la borla y salen por ahí. Simplemente la vamos a pasar por aquí, por el centro. Ahí. Y podemos dar unas puntaditas desde aquí haciendo un nudo. O podemos volver hacia la borla y tratar de que quede bien sujeta. Ahí podemos traspasar ahí. Podemos traspasar y volver. Y luego hacemos un nudo arriba, es simple. También si quisieran, dejan una hebra más larga y ponen cuentitas de madera, de bijú, no solo la borla. Eso también lo pueden hacer. Aquí es simplemente sujetar con un nudito, ir escondiendo estas hebras, cosa de que la borla quede ahí bien sujeta. Y listo. Bueno, voy a hacer un nudito. Ahí me quedó como un hilito dando vueltas, pero ya lo voy a ajustar. Porque estoy usando varias hebras. Como siempre, como de costumbre. Yo siempre usando de a dos. Capricho. Bueno. Entonces nos queda la borlita ahí ubicada. Tenemos la otra. Esto lo dejé a propósito porque quería mostrarles. Una vez que cerramos la hilera, vamos a esconder esta hebra, que yo no se los mostré, es muy fácil, pero bueno. Lo vamos a ir llevando por dentro, porque acá está con mucho cuerpo por el aro. Y vamos escondiendo esta hebra del lado de adentro de la canastita, hacemos nudo y lo vamos llevando. Es la terminación cuando cerramos toda la hilera que sujetamos el tejido al aro, así. Una vez que llevamos bien lejos, recién ahí cortamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, una vez que cosimos las borlitas, vamos a marcar los 4 extremos, o sea, pueden contar la cantidad de puntos y dividen bien una cantidad igual para cada lado, o si no, simplemente van poniendo un marcadorcito, marcando 4 puntas para empezar a tejer lo que serían los tirantes, que es lo que nos va a unir un canasto con el otro. Así que me voy a buscar unos marcadores, separo los 4 espacios que sean iguales en esta y en esta. Y ya empezamos a unir con el tirante las 2 canastitas. Miren qué bonito, de paso les muestro los marcadores. Miren por favor lo que son estos marcadores que hacemos en nuestro taller. Los vendemos y siempre por Instagram o por Facebook me dejan mensajitos y les vuelvo a recordar que por ahora solo en la Argentina. Ahí es donde yo les he mostrado muchas veces las agujas y los marcadores. Pero bueno, ahora estoy luciendo estos que son divinos y se pueden ver perfecto. Marqué en 4 puntos donde voy a sujetar estos tirantes. Si ustedes lo quieren hacer resistente, van a hacer la cadena doble. Acá voy a dejar una hebra larga para luego poder sujetar. Ahí. Y vamos a tejer. Yo les cuento la cantidad que hice yo. Ustedes, si lo quieren hacer más largos, más cortos, todo va a depender. Ahí se me trabó la aguja. Voy de nuevo. Acá sujeto donde tenía el marcador y simplemente voy a empezar a hacer una cadena. Dejé una hebrita larga para luego hacer un nudo con esta hebrita y esconderla por dentro del tejido. Entonces, si quieren, anotan de esta cesta hasta llegar luego a la próxima, voy a hacer una cadena con 22 puntos.
Bueno, tejí los 22 puntos, me voy a traer la otra canastita, elijo cualquiera de los marcadores, ahí, y acá voy a sujetar con un punto bajo. Bueno, yo acá elegí 22 puntos, ustedes van a elegir la distancia que les guste para sus canastas. Acá ya lo sujeté con un punto bajo. Ahora, voy a tejer 30 puntos. Cuando los teja les cuento por qué lo hice más largo que aquí. Tengo los 30 puntos. Ahora, voy a regresar con 30 puntos donde tengo el otro marcador que me cruza, bien al medio, acá, y sujeto con un punto bajo. Luego tejo los 22 puntos y también cruzo la otra canasta bien al medio, que acá tengo el otro marcador, y sujeto con un punto bajo. Entonces vamos a ir con la cadena hasta la cúspide, hasta arriba de todo, y bajamos. Estos 30 que yo voy a hacer, me va a quedar más largo porque aquí cuando tenga los cuatro tiros, voy a hacer un nudito y esto me va a quedar más corto porque desde aquí, al hacer el nudo, que luego lo van a ver, me va a quedar donde colgarlo. Entonces, vuelvo a tejer a partir de estos 30, otros 30 hasta unir aquí donde está el marcador con un punto bajo. Me quedo contando y tejiendo. Bueno, acá terminé con los 22 del cesto de abajo. Voy a hacer un nudito, o sea, una cadena para nudo. Dejo una hebra un poquito larga ahí y ajusto. Y les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven? Estos son los 22 que veníamos bajando. Y aquí están los otros 30 que veníamos bajando. Esto mismo que hicimos ahora, recién, lo tenemos que hacer con estos que están aquí ya marcados. Cruzo por aquí arriba y vuelvo a bajar por donde están los marcadores y otra vez sujeto con un puntito bajo. O sea que repito el mismo movimiento. Me quedo tejiendo. Recuerden de que acá cuando bajan, que no les quede cruzado porque se puede enredar esta cadenita que va a quedar suelta. Pero es simplemente repetir el mismo movimiento. Me lo voy a quedar tejiendo y les muestro cómo va quedando. Bueno, miren qué belleza. Ya escondí las hebras, las enhebré y las llevé por dentro del tejido. Aquí están las borlas. Bueno, ¿qué nos quedaría por hacer? Miren qué belleza, qué bonita que es. La voy a ir bajando. Y acá tenemos estas dos que están cruzadas, pero todavía falta el nudito. Entonces las vamos a poner bien parejitas ahí. Vamos a tomar desde aquí arriba y le hacemos simplemente un nudo, siempre procurando que queden bien parejitas. Y si no, no lo apretemos tanto hasta verificar que queden parejitas. Y nos tiene que quedar aquí una asa, algo para colgar, un lacito. Entonces simplemente con un nudito ahí, lo puedo llevar más arriba si quiero, lo voy moviendo, luego lo ajusto. Y desde aquí la vamos a colgar. ¿Qué otro detalle para que el trabajo quede terminado? Lo que recién les mencionaba. Miren, voy a traer mi apresto. Este apresto que es para planchar camisas, sábanas, bueno. Y si no, simplemente agua. También hay en aerosol. ¿Qué van a hacer? Humedecerla. La humedecemos bastante y la vamos a colgar. Entonces, al humedecerla, la colgamos y le ponemos poco peso, no mucho. Pueden elegir, no sé, dejar esto por ahí. ¿Ven? La humedecí bastante. También pueden humedecer los cordoncitos. Entonces, al humedecerla y colocarle un poquito de peso, ven, solita se va tomando una forma más de canastita cóncava y queda realmente preciosa. Yo le puse algunos ovillitos encima y ya con el peso de los ovillitos tomó la forma que tiene esta. Hermosa. Pero la tienen que humedecer. Esta pieza, y yo les aconsejaría, si ustedes quieren, humedezcan todas las piezas que tejen. Así sea, bueno, hemos hecho la lámpara también.
fundamental que le pongan un poco de peso desde abajo para que tome forma. Les digo de la lámpara porque vi cualquier cantidad que gracias a Dios les ha gustado tanto como a mí y quedan realmente preciosas. Por eso los invito, y si no les vamos a dejar por aquí. Hago hincapié en la lámpara porque es realmente precioso. Es un trabajo que también se hace con aros y lo lindo es también las terminaciones. Son tan importantes como el trabajo en sí. Entonces, las que vi, hermosas, muy hermosas, pero lo más lindo es darle la buena terminación para que el trabajo quede de calidad. Eso es uno de los detallitos que puedo compartirle. Con esto igual, ven, al humedecerla y simplemente miren, modelándola con la mano, tirando un poquito, todavía no le puse peso hasta que se seque, ya tomó otra forma totalmente distinta y las terminaciones son muy importantes, que queden bien y que queden bonitas, y que ya que estamos haciendo un trabajo artesanal, un trabajo manual, también tenemos que fijarnos en esos pequeños detalles. Entonces, un tips muy importante: humedezcan sus prendas tejidas, que quedan fantásticas luego al secarse, y darle la forma definitiva. Bueno, espero que les haya gustado. Perdonen por favor mi voz porque esta gripe me dio una vuelta y media. Me perdí en la lucha, la pasé bastante mal, pero bueno, acá ha sido un esfuerzo para poder compartir estos trabajos hermosos. Espero que les guste, que los disfruten y que hagan muchas cestitas para regalar y también como salida laboral. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial.